En el Evangelio según San Juan, let's open our Bibles in John, St. John, chapter 12, versículo 12, capítulo 12, y versículos empezando del 20 al 24. St. John 12, leerlo si gustan en voz alta, y si los que no traigan su Biblia o por cualquier razón no lo pueden encontrar, ahí está en la pantalla. Dice así: tiene un mensaje muy significativo para este día, para estos días. Dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. Estos pues se acercaron a Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús para que cae en tierra y muere. Todos digan: muere. Queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti sea la honra y la gloria. Vamos a adorar al alcance de cada uno de nosotros. Tú estás tan cerca como está nuestro vecino, nuestro hermano, a un lado de nosotros. Revelar dispuesto a cambiar nuestras circunstancias, dispuesto a cambiar nuestro corazón. Queremos ser instruidos en tu palabra, queremos ser guiados, queremos ser, Señor Jesucristo, adiestrados para que podamos caminar el camino de tu salvación, el camino de tu presencia, el camino de tu gracia. A ti, Señor, sea la honra y la gloria y la alabanza. Permite que estén dispuestos para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Sentarse, amados hermanos. Y si ese aplauso es Pero la Pascua es uno de los, como muchas tradiciones cristianas, se han ido distorsionando a través del tiempo, porque las diversas mezclas del cristianismo han traído otras tradiciones que se han mezclado con esta celebración tan especial en la vida del cristiano y en la vida del pueblo de Dios. La Pascua en sí fue establecida en Egipto por ordenanza de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud y de la opresión de Faraón. Había sido celebrada por los israelitas hasta el tiempo de Jesús y es celebrada hasta hoy también. Después de las primeras 9 plagas, porque si ustedes se acuerdan, cuando Dios estaba para liberar a su pueblo de Egipto,
envió plagas al pueblo, a la nación de Egipto, para convencer al faraón del poder de Dios y de lo que él podía hacer para defender, para liberar a su pueblo. El faraón en varias ocasiones dijo que los iba a dejar ir y luego se arrepintió y luego no los dejó ir. Pero después de las primeras 9 plagas que Dios envió sobre los egipcios por medio de Moisés, anuncia después de eso la muerte de los primogénitos, tanto de las familias como del ganado. Esa era la 10ª plaga que iba a venir. A su pueblo una salida, una oportunidad para salvar a sus primogénitos del ángel de la muerte, porque iba a venir el ángel de la muerte, iba a pasar por todas las casas y iba a entrar en aquella casa y a reclamar o quitar la vida a cada uno de los primogénitos de cada familia. Pero Dios hizo al otro. Es como cuando está un abismo profundo y no lo podemos brincar, no lo podemos pasar en carro. Y eso puerta, en el dintel de la puerta y en los marcos de la puerta, para que la sangre de aquel cordero señalara al ángel de la muerte que esa familia, que en ese hogar no podía entrar. En ese hogar le estaba prohibida la entrada, porque estaba marcado con la sangre del cordero. Y esa oportunidad que Dios le dio a su pueblo para salvarlo, para salvar a sus primogénitos del ángel de la muerte. Y también hace posible la libertad de la esclavitud a través de la sangre de un cordero que debían sacrificar y comer su carne compartiendo en familia. Cada familia debería sacrificar un cordero, y si era mucha carne para solo una sola familia, invitaban al vecino, invitaban a sus familiares, hasta que no quedara nada de la carne de aquel cordero. La sangre la ponían en la puerta de su, como ya expliqué, en la puerta de su casa, en el lintel, que es la parte de arriba, y en los marcos, para que el ángel de la muerte no entrara en aquella casa. También, hoy sabemos que todo aquello que sucedió en aquel tiempo era una sombra, era un tipo y figura de lo que habría de venir después. ¿Sí me explico? De lo que vendría en el cumplimiento de los y poder abrazar a sus primogénitos, poder abrazar a sus hijos, mientras los egipcios lloraban a sus hijos y sus animales. Qué gran alivio, qué gran gozo y agradecimiento debió haber sentido el pueblo de Israel al abrazar a sus hijos sabiendo que habían sido liberados de la muerte. Y que aquel acontecimiento marcaría el principio de su libertad y emprendería su camino hacia su destino en el plan de Dios. Es difícil cambiar la mentalidad de las generaciones que por tantas generaciones y tantos años han vivido en esclavitud. Aunque fueran libres,
Yo creo que ni ellos mismos se lo creían. Es decir, ¿cómo? Ya somos libres. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Cómo que vamos a ser libres de un día para otro, así nada más? Por eso Dios tuvo que mandar las plagas y tuvo que mandar ese mandato del ángel de la muerte. Tenía que intervenir muerte. Tenía que intervenir de esclavitud para dar comienzo a un nuevo pacto, a un nuevo estilo de vida. La atención principal de todo esto. Sin cordero no hubiera podido ser posible que hubiera sangre. Sin el cordero no hubiera podido ser posible que el ángel de la muerte pasara de largo. Sin la sangre del cordero no hubiera podido ser suficiente. Y tenía que ser un cordero de un año. Tenía que ser un cordero especial. Tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero preparado para esa ocasión. En Éxodo 12:27, ese cordero se describe la víctima de la vida que era el cordero que quita el pecado del mundo. Según Juan el Bautista vio venir a Jesús y lo señala, dice, este es el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo está señalando como la víctima. Ahí está la víctima. Nos agradan esas cosas. Nos agrada que se nos reconozca, etcétera. Pero eso no era un reconocimiento a Jesús cuando Juan el Bautista lo vio venir. Estaba diciendo, si nos basamos en Éxodo 12:27, que describe al Cordero como la víctima de la Pascua, es lo mismo que Juan está diciendo. Ahí viene la víctima de la Pascua. Lo cual nos lleva a comprender la reacción del Señor Jesucristo ante la visita de aquellos hombres griegos de los cuales a lo suyo vino, y que vino a salvar a las ovejas perdidas de Israel, entre los cuales nosotros no figurábamos. Él vino a salvar a su pueblo, dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y luego, ¿qué dice? Pero a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. De modo que si tú lo has recibido, a ti te ha dado la potestad de venir a ser hecho hijo de Dios. No éramos hijos de Dios, porque la gente dice, todos somos hijos de Dios, y no es cierto. Eso no enseña la Biblia. Dice que a los que lo reciben, les da potestad de que tú y yo vengamos a ser hijos de Dios. Antes éramos solo creación de Dios, mas no hijos de Dios. Porque no éramos nacidos de Dios. Éramos nacidos del mundo y sus pecados y sus malhechorías y sus ideas y sus corrientes. Porque de esa manera vivíamos.
Pero vinimos al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, que nos salvó, que nos limpió, y ahora venimos a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le recibimos en nuestros corazones. ¿Sí me explico? Gloria al Señor. Entonces, al igual que nosotros, aquellos griegos que vinieron a buscar a Jesús no tenían derecho a la Pascua, no tenían derecho a las fiestas y a las celebraciones que el pueblo judío no tenía derecho a la Pascua. De acuerdo a Éxodo 12:48, no tenían derecho a celebrar la Pascua. Jesús comprende que era necesario sacrificio para poder llegar a otro nivel, para poder alcanzar a los que no había podido llegar en su ministerio terrenal. Era necesario cambiar de forma. Así como en Egipto fue necesario que cada familia sacrificara un cordero. Imagínense la matazón que había de corderos. Eran millones de personas. Y cada familia tuvo que sacrificar un cordero. Imagínense el derramamiento de sangre por todos lados. Cada quien pintando la puerta de abriendo sus carne y haciendo uso de los elementos que eran que morir ese cordero, tuvo que morir esa víctima, y de igual manera tenía que haber una víctima también, y Cristo era la víctima. Por eso Él comprende que era necesario sacrificio. Cuando vamos a emprender algo nuevo, cuando vamos a hacer algo nuevo, a emprender un cambio de vida, un estilo nuevo de vida, cuando vas a emprender un negocio, es necesario sacrificio. Hay personas que piensan, no, pues yo voy a hacer un negocio y ya voy a trabajar tanto. Estás equivocado. Para vender ese negocio, para empezar a conseguir los clientes, para empezar a perseguir personas que quieran que les trabajes, etcétera, etcétera. Se lleva tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación. Es necesario, ¿qué dije? Sacrificio. Hay cosas que simplemente no se pueden llevar a cabo de la misma forma en que siempre se han hecho. Hay cosas en la vida en las que se tienen que efectuar cambios radicales para poder ser más efectivos en lograr más fruto. Podemos seguir haciendo las cosas igual manera, de la misma forma que siempre, y esperar mejores resultados. Los científicos, los estudiosos de estas cosas, psicólogos, dicen que a eso se le llama estar loco. La definición de locura es estar haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Quien hace eso está loco. Por eso les decía la semana pasada, hay que hacer algo diferente. Si quieres crecer en el Señor, vas a tener que dejar ciertas cosas y hacer cosas diferentes que las has hecho todos los años. Si quieres hacer algo grande, mejor para el Señor y mejorar tu vida espiritual, vas a tener que dejar ciertas cosas y obedecer más a la palabra de Dios. Si queremos crecer en Cristo, ser mejores creyentes, y cambiar de mentalidad para hacer cosas diferentes. Con mayores, ¿cuál es la palabra? Sacrificios. Amén. Al parecer, Jesús ignora la presencia de aquellos hombres griegos que habían venido a buscarlo.
Porque como que si ustedes, así, ahí donde leímos, parece que ni les hace caso. Pero en realidad estaba tan inmerso en el propósito de Dios que sabía lo que tenía que suceder. Cuerpo en carne. Pero él estaba pensando en salvar sus almas. ¿Sí me explico? Y por eso dice lo que dice. Entonces, el hombre siempre piensa en el momento, en lo material, en las emociones que nos causan los acontecimientos del presente. Vivimos en el presente. Pero Dios siempre está pensando hacia el futuro, hacia adelante, hacia el destino, en su plan de redención para la humanidad. Posiblemente los discípulos se quedaron pensando, qué rudo, qué maleducado el Señor, ni siquiera les hizo caso. Lo vinieron a buscar desde lejos y son extranjeros y son griegos y vinieron a buscar al Señor y el Señor como que ni les hizo caso. O qué falta de educación al ignorar a aquellos griegos que habían venido a buscarlo. Pero él estaba pensando en el plan eterno para que cupieran en su plan. Mayores. A veces nos traiciona el pensamiento y nos encontramos pensando equivocadamente del plan de Dios. El plan que Dios está obrando y trabajando en nuestras vidas. Porque si tú has prestado oído a la palabra de Dios y si la palabra de Dios significa algo para ti, algo especial y tienes para Dios, tenlo por seguro que Dios está trabajando en tu vida. No, pero es verdad. De Dios, si significa algo importante para ti y si estás aquí en este lugar con ese propósito, Dios está trabajando en tu vida. Dios ha estado trabajando en tu vida todo este tiempo. Todo este tiempo, no importa dónde hayas estado, no importa en qué circunstancias hayas pasado, no importa que te hayas sentido lejos de Dios, que hayas estado alejado, que hayas estado enojado, que hayas estado, qué sé yo, donde hayas andado. Pero déjame decirte que yo estoy seguro que a través de todas esas circunstancias, Dios ha estado trabajando en tu corazón, Dios ha estado obrando milagros dentro de tu corazón, dentro de tu vida, dentro de tu familia también. Porque Él siempre está ocupado, Él siempre está haciendo algo, Él siempre está trabajando en alguien que ha de verte crecer. Quiere algo, quiere verte sano, quiere verte digno de su presencia. Te ama, por eso lo hace. Aleluya. Yo admiro a las personas que tienen cuidado de otras cosas. Por ejemplo, a las personas que aman las plantas y las flores y luego va uno a visitar a ciertas personas y le enseñan, como cuando fuimos a la casa y nos enseñó los chiles que tenía ahí la hermana, unas plantonas de chiles y llenas. La hermana salsa, y tiene chiles de caballo y personas que tienen flores, que tienen animales, que tienen y saben cómo cuidarlos, saben qué alimento darles, saben cómo podar ciertas plantas para que no se mueran, para que produzcan más flores, y aman sus plantas. Y yo admiro eso. ¿Saben por qué? Porque eso me recuerda al Señor.
Esas personas saben todas las plantas y qué clase que de flores y todo tienen en su jardín, y a todas las atienden de igual manera y les ponen aquí, les ponen abono, les dan agua, las riegan y todo eso. Y es igual manera, exactamente igual, el Señor hace contigo y conmigo. Aleluya. Porque nos ama y quiere que crezcamos y que demos mucho fruto. Y hay veces que hay alguna planta que se está muriendo, que tiene plaga, que ya se está secando. Sacarla de ese lugar, el abono, qué sé. Como nos decía a mí, nuestros padres allá en el rancho, allá en nuestro pueblo, es necesario que nos arrimen tierrita. También de vez en cuando, es necesario que se nos pode de vez en cuando, es necesario que se nos dé vitaminas, que se nos dé abono, y el Señor hace todo eso a la perfección. Aunque te sientas solo, podado, alejado, hayas sentidote lejos, no importa, porque en todo eso el Señor estaba trabajando contigo. El Señor estaba haciendo algo en tu alma, en tu vida, en tu corazón, y mostrarte que Él te ama y que es en el lugar donde te pone, donde Él quiere que crezcas. Para el crecimiento es fuerte. Esa fe que necesitas para servirle, para amarle, para darle y para producir fruto para Él. Y eso es lo más hermoso ver. Eso es lo que me gusta más a mí ver. Porque yo aquí soy el jornalero nada más. Él es el pastor. Yo solo soy el jornalero, el que pues hago lo que Él me dice. Mira, échale agua a aquella planta. Haz esto. Y ahí ando yo nada más ayudando. Aleluya, gloria a Dios. Gloria, den un aplauso a la gloria de Dios. Es digno porque Él es bueno, porque Él es santo. Amados hermanos, Él siempre está trazando un mejor plan. Él está trabajando en algo siempre, algo más grande. Él siempre está al cuidado, siempre está al tanto de todos y cada uno de los detalles de tu vida. Solo tenemos que hacer una cosa: confiar en Él. Tenemos que confiar en Él, hermanos. Aun cuando a veces uno no tiene trabajo, cuando uno está desesperado, le quiere llegar la desesperación, le quiere llegar porque los pagos, los biles no dejan de llegar. Usted no tiene trabajo y la renta, la luz, el gas, los teléfonos, el carro, la aseguranza, todo sigue llegando cada mes. Y luego se quiere uno desesperar de decir: Señor, pues, ¿qué hago? Y hay quienes se desesperan y se quieren jalar los pelos. Pero yo me encierro en mi recámara. Tú eres mi proveedor, y cuando ya le muestro la confianza que le tengo al Señor, recibo una llamada. Y ya viene trabajo hasta que no hay ni qué hacer con Él a veces. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Porque el Señor no abandona a su pueblo. Dice la palabra de Dios, dice: fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado. Hay que ser justos. Por eso hay que ser parejos. Por eso hay que ser buenos con Dios, así como Él es con nosotros. Por eso hay que ser generosos. Por eso hay que andar como hijitos de Dios y como hermanos los unos de los otros. Por eso hay que ver por la necesidad de los demás, porque ahí es donde está la bendición de Dios a nuestras vidas. Porque no podemos, aleluya, gloria al Señor. Él te bendice a manos llenas. Dice: da, y se os dará.
medida apretada, remecida y rebosante, vaciarán en tu regazo. Aleluya. Pero no me quiero desviar. Vamos para atrás a lo que estábamos diciendo. Solo tenemos que confiar en Él. Para llegar a otro nivel, siempre será necesario sacrificio. Aleluya. El trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si no cae en tierra y muere, queda solo y no sirve para nada, nomás para comérnoslo. Y luego ya sabemos qué pasa, ¿verdad? Ya lo comemos y luego ya se hace nada. Pero si cae en tierra y muere, entonces lleva mucho fruto, porque se convierte en una planta con varias decenas de granos. ¿Verdad? Entonces tiene sentido diciendo mágica, sacrificio. Es necesario morir. Es necesario dejar cosas atrás. Es necesario olvidarte de varias cosas. Es necesario ver hacia adelante y dejar de estar mirando hacia atrás. ¿Sí me explico? Y hay que dejar lo pasado en el pasado, hay que dejar lo que ya pasó, a dejarlo atrás, hay que ver hacia adelante qué sacrificios puedo hacer para crecer, para producir más fruto, para ser mejor y agradable a los ojos de Dios. Tengo que morir. Aleluya. Es la ley de la cosecha, que para cosechar hay que sembrar primero. Para resucitar hay que morir primero. Para poder alcanzar a un pueblo que no era su pueblo, el Señor tuvo que morir, tuvo que cambiar de forma, tuvo que ser Él la víctima de la Pascua, para después en la cruz, con sus manos extendidas, entonces recibir a aquellos griegos y a toda la humanidad en su regazo, en sus brazos, para hacernos sus hijos. Y esto sucede cuando el Señor muere y dice, consumado es. Consumado es, o hecho está. Todos tus pecados son perdonados. He venido a mí. Del único que habla mejor que de tu alma. Es el único sacrificio del cual, a través del cual podemos ser salvos. En Egipto, los israelitas fueron librados de la muerte física y de la esclavitud física. Pero a nosotros y a todos los que aceptan al Señor, nos libra de la muerte espiritual, del juicio de Dios. Tuvo que cambiar de forma para poderlo. ¿Qué es el sacrificio para poder ofrecer el perdón de los pecados al mundo perdido y pecador? Se había acabado ya el tiempo de caminar sobre las aguas, de sanar a los enfermos que le traían, o libertar a los endemoniados que encontraba solo Él. Porque a veces que era solo Él el único que hacía esas cosas. Había llegado la hora de ser glorificado a través del sacrificio para alcanzar más, a través de muchos dispuestos a hacer su voluntad. Era el tiempo de la multiplicación.
Porque muere el grano y es puesto en la tierra y sale una nueva planta con mucho fruto. Esa es la analogía que nos está presentando el Divino Maestro. Va a ser depositado en la tierra, en las entrañas de la tierra, pero al tercer día va cuerpo glorificado. Dice, ¿qué dice el capítulo 15 de 1 Corintios 15? Donde Pablo está explicando acerca de la resurrección y dice, pero ¿cómo van a resucitar los que resucitan? Dice, no seas necio. Dice, fíjate las plantas, cuando pones un grano en la tierra no sale el mismo grano, sale una planta nueva. Así va a ser la resurrección. No sale el mismo cuerpo corrompido, no sale el mismo cuerpo con concupiscencia, con los mismos dolores de la muerte, con las mismas maldades. Nace un cuerpo glorificado. Y cuando el Señor nace de esa tumba, empieza a producir fruto, porque les dice, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días seréis investidos con el poder de lo alto. Quiere decir, voy a venir a habitar, a ser parte de ustedes. Ya no voy a ser yo solo, ahora cada uno de ustedes va a tener mi espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo Jesús en cada corazón para seguir produciendo el mismo fruto que Él produjo, para seguir haciendo las mismas cosas que Él hizo. En estas fechas, amados hermanos, conmemoramos el tercer día se levantó de la tumba, como ya expliqué, para sentarse a la autoridad del Padre Celestial para juzgar a los vivos y a los muertos según sus obras, de lo cual hablamos la semana pasada. Por eso, Él es nuestro Salvador, y aquí voy a terminar. Por eso Él es nuestro Señor. Por eso Él es nuestro Dios. Por eso Él es el Señor de señores. La Escritura lo describe. La Escritura ya no lo describe como la víctima, como el Cordero. Después de su resurrección, la Escritura lo describe como Rey, como el Rey de Reyes, como el Señor de señores. Cuando Juan lo ve y el Señor le habla, le dice, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en su gran poder y en su gran misericordia, manda a todos los hombres que se arrepientan, para que podamos ser salvos, para que podamos entrar a su casa, para que podamos entrar en su plan divino. Entonces ahora, hermanos, Él es nuestra Pascua, porque Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Él es la luz que ilumina a todo hombre. Él es el agua de vida. Él es el pastor de las ovejas. Él es el sacerdote según el orden eterno de Melquisedec. Él es el Cordero también. En 1 Corintios 5, del 7 al 8, nos da un consejo muy especial. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura,
para que seáis nueva masa, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a lo que les estaba diciendo al principio, antes de empezar este mensaje. Que si vamos a celebrar la Pascua para Dios, que si vamos a celebrar este acontecimiento tan importante y relevante en la historia de la iglesia, lo hagamos con corazones sinceros, lo hagamos sin doblez, lo hagamos con corazones arrepentidos y que si hacemos las cosas para Él, lo hagamos para agradarlo a Él y no al hombre. Que si hacemos algo para Él, para la iglesia, no lo hagamos como que estamos agradando al pastor o al ministro o a los hermanos. Estamos aquí para agradar a Dios. Estamos aquí para alabar a Dios con nuestras vidas. No podemos, amados hermanos, con malas intenciones, con doblez de corazón y con hacemos para Él, debe ser en ese sentido. Por eso dice su palabra en Filipenses 2, 4 en adelante, dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña ser igual a Dios, sino que pues queda el pensamiento y la interrogante en nuestro corazón para mí mismo, para ti mismo. ¿Cómo voy a sacrificar mi vida o qué voy a sacrificar de mí mismo para Dios? Para el agrado de Dios, para agradarlo a Él, para vivir mejor y trascender en este caminar en que ya estoy. Porque si estás aquí, tú ya estás en el camino de Dios. Tú ya estás en el llamado que Él te hizo. Tú ya estás en su presencia. Tú ya estás en su camino. Pero ¿no te has cansado de hacer siempre lo mismo y obtener los mismos resultados? ¿No te has cansado de siempre estar en la misma condición emocional? Por las circunstancias o por la cosa que quieras. Y vamos a sacrificar algo para Dios. Yo no sé. A veces tenemos que sacrificar tiempo, a veces tenemos que sacrificar recursos y a veces tenemos que sacrificar talentos. Esas son las tres principales cosas que podemos ofrecer para Dios. Tiempo, recursos, talentos. Como les decía al principio, aquí hay lugar para quien toque, aquí hay lugar para quien cante, aquí hay lugar para muchas cosas y
que sacrifiquen algo para Dios, que sacrifiquen su tiempo para Dios. Porque estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados en otras cosas, en la escuela, en el trabajo, en dormir. Y necesitamos darle ese tiempo a Dios. Necesitamos sacrificar ese tiempo para Dios. Dios es más importante que el sueño. Dios es más importante que la escuela, aunque no hay que dejarla. Pero para todo hay tiempo, hay que saber sacrificar, acomodar las cosas según su debida importancia. Dios se agrada de eso. Y cuando disciplinemos nuestra vida de esa manera, Dios nos va a premiar. Dios nos va a dar crecimiento. Dios nos va a dar fuerzas. ¿Quién no necesita algo de Dios? ¿Quién no necesita algo de Dios? Yo necesito mucho de Dios. A veces pienso que Dios no me da las cosas que necesito, a veces porque no he sacrificado lo que debo sacrificar. A veces quisiéramos tener más dinero, necesitamos más dinero. No nos llegó el pago de la aseguranza y tuvimos que pedir prestado a la hija rica que tiene 2 trabajos. Y no nos alcanzó. ¿Y qué pasa? Pues es que échale ganas, administra mejor tu dinero. Hay veces que nos vamos y el joven agarra su cheque y en lugar de acordarse de Dios va y se lo gasta en hamburguesas con él y todos los amigos. En Taco Bell. Y Taco Bell no necesita nuestro dinero. La iglesia necesita más nuestra ayuda. El Señor sabe mejor qué hacer con nuestros recursos cuando se los ofrecemos a Él. Estamos pensando en comprar otro edificio, estamos pensando en hacer muchas cosas, pero muchas de ellas no se van a lograr, no se pueden lograr sin la generosidad de nosotros, sin nuestra generosidad. Y no les estoy pidiendo dinero, solamente les estoy diciendo que hay que administrar mejor nuestras vidas, porque ahí hay bendición. Aleluya, en sacrificar cosas. Él ya es nuestro. Somos salvos, ya somos santificados, ya hemos sido santificados. Ahora hay que ofrecerle nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. ¿Por qué venir a la presencia del Señor con un corazón cerrado? Hay que buscar a Dios con el corazón abierto. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Todo lo que tengo y todo lo que voy a hacer es tuyo, porque mi vida es tuya. El día que Dios quiere, hasta ahí terminamos, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, hermanos. Dios ha tenido paciencia y misericordia con nosotros. Y nos ha extendido el plazo de nuestra vida. ¿Para qué? No solo para que seamos, para quitarnos algo, sino para bendecirnos. Para bendecirnos, para que en nuestras vidas crezcamos más para Él. Logremos más cosas para Él. Y aprendamos a vivir para Él. Porque ¿sabe qué? La mejor vida que usted puede vivir es vivirla para Dios. Porque Dios le da paz a su corazón. Dios le da paz a su alma. Dios le da tranquilidad a sus pensamientos. De las medicinas y de las... Él da su corazón y es sincero con Él.
estoy enojado. Señor, quítame esta carga de mi corazón. Y usted es sincero y abre su corazón ante Él, Dios le da paz. Mira a mi hijo, mira a mi hija, Señor, mis relaciones, mis circunstancias, el trabajo, las cosas que te quitan el sueño, Dios te da paz en esa situación. Los días estaba trabajando yo y aquí me despido, con esta termino. Medio enojoncillo. Lo traté bien. Y al último resultó ser cristiano. Le dije, gloria a Dios, Señor, porque me pusiste a este hombre en mi camino y podemos trabajar juntos y llevarnos bien. Y ya desde que él me dijo que es cristiano y yo también a él, el primer día estaba como enojadillo y no lo supe leer muy bien. Y al último, y no estábamos trabajando juntos, pero ya el segundo día y tercer día nos tocó trabajar juntos en el mismo lugar y interactuar. Y ahí fue cuando los dos nos dijimos que somos cristianos y somos hermanos en Cristo y de ahí para adelante, paz. Gloria a Dios. Aleluya. Y aunque no sean cristianos, usted no necesita que todos sus compañeros sean cristianos para tener paz. Usted necesita ofrecerle a sus compañeros a las manos de Dios y poner su situación del trabajo en las manos de Dios y Dios nos da paz. Dios nos ayuda, Dios nos bendice. Voy a hacer algo diferente para ti. Voy a esforzarme más para ti. Porque tú ya fuiste mi sacrificio. Ahora yo quiero corresponderte. Ahora yo quiero... la salvación ya me la diste. Ya la tengo ganada. Quiero corresponder a tu amor y quiero hacer lo mejor. Gloria al Señor.